Hola amigos y amigas, bienvenidos a Lo Más Trinado. ¿Cómo les parece que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió un abrazo a Gustavo Petro y un mensaje al pueblo colombiano? Además, denunció que el candidato presidencial Gustavo Petro está enfrentando una guerra sucia, muy parecida a la que vivió el candidato Andrés Manuel López Obrador en el año 2017 y 2018, donde también le tocó enfrentarse a los medios de comunicación y a las campañas sucias como las que está viviendo y sufriendo Gustavo Petro en Colombia. Vamos a escuchar a continuación qué más fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hoy, 3 de junio, viernes 3 de junio del año 2022, desde México a continuación. Bienvenidos y bienvenidas a Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Fuerte la campaña en contra. Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela. Etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Decía Miguel Hidalgo, y lo repetía Benito Juárez: el pueblo que quiere ser libre lo será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo. No hay más, y no menospreciar la capacidad de el pueblo para decidir. El pueblo es mayor de edad. Por eso Lincoln decía: al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, y aquí está la prueba. El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin. Y es lo que ya nosotros hemos enfrentado
Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad, que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto. Y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Morri, que trajeron cuando en el 2006, cuando impusieron a Calderón, que fue el que acuñó la frase Andrés Manuel o López Obrador, un peligro para México. Morri, ese mismo publicista, junto con Solá de España, pero el creativo, entre comillas, el que acuñó la frase fue Morris. Sí, ¿no? Y acá llama de JJ. Estados Unidos. Lo Venezuela. trajeron, sí. Amigo del que después fue embajador, que ahora es opositor a nosotros abiertamente, un internacionalista mexicano que fue embajador de México en Estados Unidos. ¿Castañeda? Sarucán, Arturo Sarucán, y de Brando, cuñado de Calderón, todo ese grupo, y Solá, todos ellos se armaron, claro, con el apoyo de las televisoras, de todos los medios de comunicación, de las cúpulas empresariales, de todos, Claudio X González, papá, y todos. No estoy inventando nada. Entonces padecimos de toda esa campaña de calumnias, Noticias falsas. incluso violatoria de la ley, porque invirtieron dinero en publicidad, hasta las empresas aportaban dinero para la campaña. Ese mismo Morris fue luego asesor de un político republicano de buena fama, ya afinado, que fue el que enfrentó a Obama, Es McKean. McKean, que incluso había resultado condecorado como héroe de guerra, muy querido en Arizona. Bueno, Morris fue asesor después de la campaña en México, y la misma recomendación: Obama un peligro para Estados Unidos, del Morris. Nada más que pues no funcionó. ¿Y por qué no funcionó en Estados Unidos y sí funcionó en México? Porque en ese entonces en México la mafia del poder económico y político tenía el control total, o para no ser exagerado, casi total, 99.9% del control de los medios de comunicación. Increíble.
Lo mismo que en Colombia. 99.9% del control de los medios de información convencional. Tradicionales acá. Esto es periódicos, estaciones de radio, Televisión. canales de televisión. Entonces, si se tiene el medio y el mensaje, pues funciona. Todo está muerto. Todos se alinearon, todos. No existían las redes sociales, no existían. Entonces, pero fíjense lo que es el pueblo, mucha pieza. Aún con todo y eso, ganamos y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores. Tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas y se negaron a contar los votos. Voto por voto. Empezaron a argumentar, pero hasta los intelectuales orgánicos, y hubieron manifiestos de todos los mismos intelectuales estos, vendidos o alquilados, de que no era posible hacerlo técnicamente. En ese entonces, casi al mismo tiempo, hubieron elecciones en Costa Rica y fueron elecciones cerradas, ni siquiera tan cerradas como esta, formalmente, porque no fue cerrada. Yo gané, calculo, con 5 millones de votos de ventaja, y cerraron la elección. Bueno, pero así cerrada fue la de Costa Rica y se pidió el recuento voto por voto y se concedió, y se demostró de que el que ganaba, ganaba. Y Santa Paz, que era lo que yo planteaba, que no quedara la mancha, y era la mejor manera de resolver el problema. El voto por voto. El voto por voto. Dijeron que no se podía técnicamente, legalmente no se podía hacer. Le escribí a Calderón y me contestó eso, que a él no le correspondía, que eso era un asunto de las autoridades electorales. Hubo una magistrada electoral, porque no coincidían, habían más votos que votantes, también faltaban boletas. Entonces, cuando le preguntaron a esta magistrada, familiar de un general del Estado Mayor, que era magistrada electoral, le dijeron: oye, ¿cómo explica usted de que falten las boletas en una casilla? Falten tantas boletas. Dice, es que hay jóvenes que van a votar, les entregan la boleta y en vez de depositarla, se la guardan porque se la quieren llevar de recuerdo. Es textual esto, es lo que les estoy diciendo. Pues todo eso sucedió. Entonces, por eso lo de Petro, que es nada más para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además por lo general siempre
tienen el control de todos los medios, pues dominan, aturden, se imponen, están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. Entonces no es solo el fraude tradicional, no, el fraude que significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, de esa guerra sucia, todo el dinero que se utiliza, los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio. Bueno, interesantes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el día de hoy, viernes 3 de junio del 2022, desde México. Este programa lo hace él en las mañanas. Esto fue una conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. Hoy viernes 3 de junio del 2022, presidente AMLO, AMLO, hablando sobre la campaña sucia en contra de Petro, donde, como él pudo contar ahí, también lo vivió, donde los medios tradicionales, que como son radio, televisión y prensa, se unieron y se aliaron en contra de él con noticias falsas. Además, mucho dinero de por medio para pagarle a estos medios de comunicación solo para que dijeran mentiras en su contra, tal cual lo mismo dice él, y así lo confirmamos. Es lo que estamos viviendo en Colombia y él ya lo sabe. Y además un interesante y llamativo mensaje que le envía al pueblo colombiano. Vamos a continuación a ver cómo la prensa nacional e internacional está titulando esta noticia del día, llamativa, curiosa. Presidente de México le envía un abrazo al candidato presidencial Gustavo Petro, un abrazo y un mensaje de aliento. Vamos a ver entonces los titulares a continuación, y también, para finalizar, otra curiosidad, un video donde comparan el discurso del ingeniero Rodolfo Hernández, otro candidato a la presidencia de la República, que estará disputando la segunda vuelta con Gustavo Petro el próximo 19 de junio de este año. Muestran una comparación del ingeniero Rodolfo Hernández con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al parecer Rodolfo Hernández está copiando las palabras del presidente de México, se está robando su discurso. Esto es una curiosidad que vimos ayer casualmente, justo hoy que está hablando también el presidente de México sobre las elecciones en Colombia. Esto es lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Bueno, vamos entonces a ver a continuación cómo lo titulan los medios de comunicación nacional e internacional. Acá, por ejemplo, vamos a ver Milenio. Dice el titular: Gustavo Petro enfrenta campaña sucia, indigna. Dice AMLO sobre elecciones en Colombia. La W Radio dice: Manuel López Obrador aseguró que hay una guerra sucia contra Petro. No. Telesur dice: López Obrador se solidariza con Gustavo Petro. Pulso: presidente de México le manda abrazo a Petro, está enfrentando una campaña sucia. También recuerdo cuando en esa campaña sucia que vivió en su época el candidato Manuel López Obrador, la prensa y mucha gente decía que que México se iba a volver como Venezuela si votaban por Manuel López Obrador. Y recuerdo que el candidato en su época le respondía a la prensa que más preocupante era volverse como Colombia, porque, como pueden ver, Manuel López Obrador conoce muy bien la historia de Colombia y lo que está pasando actualmente
en esta hermosa tierra. Dice aquí Infobae, López Obrador manda abrazo a izquierdista colombiano Petro, advierte sobre campaña sucia. Notiamérica dice Colombia, López Obrador denuncia la campaña sucia a la que se enfrenta Petro en la campaña electoral de Colombia. Noticias en la Mira dice, AMLO envía abrazo a Petro por sufrir una campaña sucia de lo más indigno y cobarde. Confirmado. .net dice, presidente de México afirma que Gustavo Petro enfrenta una campaña sucia en Colombia. Estos son los titulares. Acá la W Radio, el único medio de Colombia que tiene la noticia hace unos instantes con la fuente de la agencia EFE. Pues nosotros tenemos la fuente oficial, el canal de Manuel López Obrador. Dice acá, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció este viernes una campaña sucia contra Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico en Colombia. Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una campaña sucia de lo más indigna y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina. López Obrador recitó con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato de izquierdas como Petro un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, y Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia y cuya segunda vuelta será el 19 de junio con el argumento que él también padeció esta campaña sucia. El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular, ese es el mensaje del pueblo colombiano, que no nos dejemos manipular y que actuemos con libertad y que votemos por el que quiera, pero no a esa campaña sucia, indicó Andrés Manuel López Obrador. A continuación vamos a mostrar también un video donde comparan a el ingeniero Rodolfo Hernández con Andrés Manuel López Obrador. Al parecer se está copiando el discurso. Vamos entonces a continuación para finalizar esta curiosidad. Este video lo publicó Radio Cheche. Vamos a quitar la música acá para escuchar entonces esto que está pasando con el ingeniero Rodolfo Hernández. Y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De acabar. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Entonces, el Palacio de Nariño, a las 4 de la tarde dictamos un decreto con Marilén, que me va a acompañar, a convertir la Casa de Nariño en un museo de arte moderno y arte contemporáneo. Nacional, y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Lo único que voy a hacer es cumplir el compromiso: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Muchas gracias, colombianos. Bueno, ahí están pues como al parecer el ingeniero Rodolfo Hernández ya no solo le bastó con robarse las ideas y el programa de Gustavo Petro, sino que ahora está plagiando el discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Además, ya como ustedes saben, Daniel Coronel en su canal oficial, pueden ir a YouTube, ya hoy publicó algunas pruebas que demuestran que el imputado ingeniero Rodolfo Hernández está a punto de ir a juicio por corrupción. Ahí están las pruebas en el canal de Coronel, Daniel Coronel, periodista de la W Radio. Esto es
Lo Más Trinado, quien les habla, Cristian Valencia, les envía un abrazo ancestral en resistencia contra la censura y la desinformación. Los quiero mucho, chao, nos vemos en otro video.